Muy buenos días. Mi grupo va a presentar ahora el caso de integración. El grupo está conformado por Luis Ángel García, Yesid Navarro, John Oñate, Bismarck Pérez, José Conrado, José Miguel Gómez, Alfredo Pino, Anthony Jurado, Iván Luna y William Díaz, mi persona. La integración es un elemento esencial en los campos de las matemáticas y la ciencia. Su aplicación se extiende al cálculo de integrales indefinidas e indefinidas de funciones, lo cual posibilita la determinación de áreas, volúmenes, longitudes de arcos, trabajo realizado y otros conceptos relacionados. Bueno, en este caso se obtienen tres características, que es una que permite estimar el área bajo una curva o una función en un intervalo específico. Y esto tiene diversas aplicaciones de práctica. En la otra se dice que implica una aproximación del valor exacto utilizando métodos numéricos. Se dice que tiene que la precisión depende del método utilizado y de la cantidad de subintervalos considerados, pero siempre existe un cierto nivel de errores en la aproximación. Se lleva a cabo en un intervalo específico que puede ser cerrado o abierto, dependiendo de los límites del cálculo y la naturaleza del problema. Y estas serían las tres características. Isaac Barrow, matemático inglés nacido en 1630, fue el primero en reconocer que la integración y la diferenciación son operaciones inversas. Su aportación más importante a la matemática fue la unión del cálculo diferencial e integral. Barrow desarrolló un método de determinación de tangentes que encierra aproximados métodos de cálculo. El teorema fundamental del cálculo, que afirma que la derivada e integral de una función son operaciones inversas, es central en el análisis matemático. ¿Para qué sirve el método? El método de integración en el cálculo sirve para calcular el área bajo una curva o la integral de una función en un intervalo dado. Es una herramienta fundamental en la física, la ingeniería, la economía, la estadística y muchas otras disciplinas. Larson R., Edwards B., 2013. En general, la integración es una herramienta muy poderosa y versátil en las matemáticas y las ciencias aplicadas que permite integrar funciones muy engorrosas o cuando en vez de función se tiene una serie de datos. La fórmula Simpson un tercio compuesto es un método de integración numérica que se utiliza para aproximar el valor de una integral definida. Consiste en dividir el intervalo de integración en subintervalos y aplicar la fórmula de Simpson un tercio en cada uno de ellos. Luego se suman los resultados obtenidos para obtener una aproximación más precisa del valor del integral. La fórmula de Simpson 3 octavos simple es otro método de integración numérica que se utiliza para aproximar el valor de una integral definida. A diferencia de la fórmula un tercio, la fórmula de Simpson 3 octavos solo se aplica a un único intervalo. Esta fórmula utiliza tres puntos igualmente espaciados dentro del intervalo y utiliza una combinación de polinomios de segundo y tercer grado para aproximar la función integrada. Bueno, como podemos ver en el cuadro comparativo de los métodos, se dice que el método del trapecio tiene una diferencia de aproximación al área bajo la curva de la función mediante la suma de áreas. Se dice que tiene una ventaja la ventaja que es fácil de entender y de implementar, es útil para funciones no continuas. Y tiene una desventaja, tiene dos desventajas, que es en menos preciso las reglas de Simpson y requiere un mayor número de evaluaciones de la función para alcanzar la misma precisión de las reglas de Simpson. La regla de Simpson un tercio, la diferencia es la aproximación del área bajo la curva de la función mediante un polinomio de segundo grado. La ventaja es más preciso en el método del trapecio y requiere menos evaluaciones de la función que el método del trapecio. Y una desventaja es que es menos preciso que la regla de Simpson 3 octavos y también otra que no es adecuado para funciones no continuas. La regla de Simpson 3 octavos dice que tiene la diferencia que es la aproximación del área bajo la curva de la función mediante un polinomio de tercer grado. Una ventaja de ella es que es la técnica más precisa de las tres y otra es que requiere menos evaluaciones de la función que el método del trapecio. Y dos desventajas que tiene es que es más complejo, o sea, un poquito más difícil, más largo que los otros métodos y requiere más cálculo. Y otro sería, no es adecuado para funciones no continuas.
El caso consiste en que un grupo de ingenieros se encuentra trabajando en el diseño de un puente que presenta una estructura en forma de arco simétrico. Para llevar a cabo este proyecto es necesario estimar el área bajo la curva del arco del puente en un intervalo específico, con el objetivo de obtener una aproximación precisa de esta área. Los ingenieros han decidido aplicar la regla de Simpson 1/3 como método de integración numérica, lo cual les permite abordar de manera eficiente y precisa los desafíos asociados al diseño del puente. Planteamiento. El objetivo del equipo de ingenieros es determinar el área bajo la curva del arco del puente. Utilizar esta información para optimizar el diseño y garantizar la estabilidad y seguridad de la estructura. Bueno, aquí para el procedimiento de nuestro estudio de caso de integración tenemos aquí la función que va de 1 a 0 de a por x al cuadrado más b. Y para derivarlo tenemos que, si la derivamos hacia x, sería igual a 0.5 sobre 3 por el valor de las funciones, que la función. El resultado 1 significa que la aproximación del área bajo la curva de la función cuadrática en el intervalo de integración es igual a 1. Esto es demasiado útil para los ingenieros al calcular propiedades del puente, como obtener la longitud de los cables de soporte o la cantidad de material necesario para construir el arco. Método de integración de Simpson 1/3. Lo primero que hacemos es colocar función, le damos un nombre y pedimos los 3 datos que necesitamos para este método de integración, que es un punto inicial, un punto final y el número de intervalos. Declaramos a x como variable simbólica, luego colocamos un texto en el que le pedimos al usuario que ingrese la función a integrar, luego decimos que h va a ser igual al punto final menos el inicial entre el número de intervalos. Decimos luego que la suma 1 va a empezar desde 0 y la suma 2 también empezará desde 0. Luego creamos un ciclo for. Decimos que k va a empezar desde 1 y terminará en n-1. Luego colocamos otro ciclo si. En k, 2 es igual a 0, entonces suma 1 será igual a la suma 1 más subs de f, punto inicial más k por h. Si no, entonces la suma 2 será igual a suma 2 más subs f, punto inicial más k por h. Finalizamos el ciclo if, finalizamos el ciclo for y pues ya la demás información pues decimos que la tolerancia es igual a ABS de I menos INSIN y luego simplemente mostramos un texto en el que muestre el valor de la integral.